¿Quién podrá ser? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver quién podrá ser. Sí, llegaron. Listo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Bueno amigos, y como ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos a hacer algo súper divertido y algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, y es mostrarles, hacerles un tour de nuestra casa. Y ya que debido a esta cuarentena no podemos traer o invitar a nadie a casa, nosotros hemos decidido llevar la casa a ustedes. Exactamente, y es que les vamos a enseñar en detalle dónde vivimos mientras no estamos viajando. Aquí es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, y justo ahora está siendo, aparte de nuestro hogar, nuestra oficina, nuestro lugar de trabajo. Así que bueno, vamos a estar revisando gavetas, vamos a estar viendo la cocina, la sala, el cuarto, todo. No les vamos a dejar de enseñar nada, así que no se pierdan ni un minuto del video, y muy pendientes porque seguro van a encontrar curiosidades que seguro me van a estar dejando en los comentarios de cosas que vieron, porque ustedes son muy detallistas. Exactamente. Nuestro house tour va a comenzar por la cocina. Vamos. Bueno, realmente nuestra cocina no es muy grande, es bastante pequeñita. Aquí no da para hacer muchas reuniones. Como las de Venezuela, ¿no? O que todo el mundo esté aquí, la verdad. Claro, tenemos una mesa de comedor que es la que utilizamos nosotros para comer. Es esta pequeña mesita de aquí. Aquí tenemos unas cuantas fruticas, bananas, naranjas, tenemos unos kiwis y por aquí tenemos un mango, que aquí por cierto son bastante caros. Pero bueno, siempre queremos tener nuestras raíces cerca para poderlos probar. Pero bueno, realmente la cocina también se hace un poco más pequeña aún por esta mesa que les estaba diciendo, porque no tenemos mesa de comedor en la sala, y ya les voy a explicar por qué cuando vayamos a la sala. Y bueno, ¿qué más les podemos mostrar de la cocina? Aquí Apolo tiene su espacio también dedicado para él. Tenemos su pequeña esquinita aquí. Tenemos una ventana que, bueno, nos da amplitud, un poquito más de desahogo para la cocina. Tenemos un pequeño microondas acá. Tenemos una lavadora. No tenemos secadora, así que cuando nos toca lavar ropa, para ponerla a secar, simplemente colocamos en este pequeño espacio un tendedero de estos que se pliegan, y pues ya ponemos a secar la ropa. Igual somos dos personas, no tenemos tanta ropa así que ensuciar. Y en estos días mucho menos. Y en estos días, exacto, pura pijama. No sé si a ustedes les ha pasado, pero les ha tocado lavar solamente pijamas. A nosotros bastante. Tenemos un lavavajillas que no usamos, que sirve para guardar solo los Tupperwares, como algunas personas los conocen. Sí, la verdad es que como somos dos personas, siempre utilizamos dos vasos, dos platos, dos juegos de cubierto. Entonces no tenemos como muchas cosas que meter allí, y pues nos da flojera acumular de varios días para lavarlo, porque bueno, no sería nada práctico. Así que nada, utilizamos el de toda la vida, el fregaplatos como le llamamos nosotros. Permítanme, él está tomando agua. Hola, Polo. Él siempre toma agua como que no ha tomado en todo el día. Y luego dejan todas sus babas en el suelo. Miren todo el agua que chorrea. Gracias. Pero bueno, continuando con el tour, fíjense, aquí tenemos las ollas. Aquí tenemos más que todo productos de limpieza. Y fíjense este detallazo aquí que tenemos nosotros. Esto es lo que nosotros utilizamos para colocar el aceite ya utilizado de la cocina. Y vamos a una estación de gasolina donde hay una máquina de esta marca, y simplemente colocamos en la máquina esto, se lleva este que está utilizado y nos da un perolito nuevo, y ellos lo utilizan para hacer combustible. Esta es una de las formas de reciclar el aceite usado de cocina, porque mucha gente agarra y lo bota allí, y eso es lo más contaminante del mundo, y que se los diga Angie. Sí, algunas gotitas de aceite de comer pueden contaminar litros y litros de agua. Por cierto, no sé si se fijaron en el detalle que estamos descongelando pollo para mí, para el almuerzo. No hemos almorzado todavía. Para cocinar tenemos esto, que es una vitrocerámica. Esta es por inducción. Tenemos un pequeño horno donde hacemos algunos postres, algunas comidas que requieran de horno. Y también sirve para guardar cosas, como Sí. todo el mundo. No me digan que no, en Como Venezuela sartenes. es para guardar cosas. Sí, algunas de las gavetas, bueno, no están muy ordenadas que digamos, pero bueno, tenemos cubiertos, cuchillos para toda clase de cosas, peladores, afiladores. Tenemos una piedra, que esto no sé si lo utilizan en muchos países, pero nosotros en Venezuela lo usamos para machacar ajo o ese tipo de cosas. Es muy útil, una piedra de río simplemente. En la segunda gaveta pues tenemos más cosas que no caben en la primera. En la tercera gaveta tenemos más cosas grandes, por lo menos esta piecita de bronce que se usa para cocinar pulpo, por ejemplo, tacitas de café para cuando vienen visitas, porque nosotros no tomamos café, peladores, cosas así. Y en la última tenemos los pañitos
paños de cocina, más que todo. Aquí en esta gaveta solemos poner los condimentos, aceites, especias, ese tipo de cosas, la sal, todo eso. En esta de acá tenemos más que todo los vasos, copas, botellas, cosas así. Y por último, en este de acá tenemos los platos, ya sean planos, hondos, la cafetera para cuando viene visita. Bueno, detrás de la puerta de la cocina la usamos para guardar la mesa de planchar, algunas sillas plegables por si necesitamos, la escoba y la pala. Bueno, y por último tenemos la nevera, que como pueden ver la utilizamos para pegar nuestros imanes de los países que hemos visitado hasta el momento. Fíjense, tenemos aquí los últimos, que fue Nueva York, Cuba, Chile, Florida, Ámsterdam, tenemos por aquí de Venezuela obviamente, Panamá, Roma, París, Bélgica, tenemos por aquí Cancún, esta que es la frontera más rara del mundo, que les tengo un video sobre este tema, Barcelona, Valencia. Tenemos ya varios coleccionados, esperemos rellenar todo eso con más países. Dios mío, con este house tour el video se va a hacer largo, pero les voy a mostrar la nevera porque vale la pena. Mire qué linda la pusimos para ustedes. Ok, ¿qué tenemos aquí? Torta. Esto que me enteré ayer que es bueno para los olores de la nevera es bicarbonato. Lo metí ayer. Esto que es riquísimo, sin hacer publicidad, el mejor guacamole del mundo es de Mercadona. Malta no puede faltar. Lo venden aquí en un súper de venezolanos porque es que la malta es venezolana. Compro sopitas así y la compartimos, es muy grande. Y tengo cositas vegetarianas como este jamoncito y lechita de almendra, jamón y queso para Gabo, aguas claras que Gabriel suele usar cuando está haciendo dieta, porque bota las amarillas y yo siempre lo regaño. Le digo, déjame las amarillas a mí, y él me dice, tú no te las comes. Entonces, para dejar de discutir, está comprando la clara así. Hummus, ¿a quién no le gusta el hummus? Por Dios, es lo más rico del mundo. Y en el congelador tenemos lo usual: carnes congeladas, pollos congelados, estas salchichas vegetarianas que son muy muy buenas, los pequeñitos que Gabo mostró en estos días, y algunas pastas italianas que requieren tanto trabajo que nosotros preferimos comprarlas, y cuando comemos por lo menos este paquete nos sirve para los dos. Gnocchi, no sé si los conocen, es riquísimo, es de papa, ya vienen aquí congelados y súper baratos. Pizzas, no puede faltar. Ahora pasemos al cuarto, vayamos al cuarto y dejamos la sala de último, ¿les parece? Bueno, vayamos entonces al cuarto, pasen por acá. Bienvenidos a nuestro cuarto donde sucede la magia. Aquí normalmente hago mis videos, y es que lo habrán visto en algunos de los últimos videos que he grabado. Apolo ya se adueñó de la cama, él normalmente está montado encima de la cama. Como lo pueden ver, ahí está jugando con su juguete. Pero bueno, amigos, el cuarto es bastante amplio, es mucho más grande que la cocina realmente. Tenemos allá nuestras mesitas de noche, nuestra cama. Gabriel me llegó con esta sorpresa, este televisor más grande que el cuarto. Cuando lo compró y lo trajo, yo le dije, ¿y dónde tú vas a meter eso? Porque es que no hay espacio. Incluso atrás hay un espejo que quedó totalmente tapado por el televisor que el niño compró. Sí, lo que pasa es que bueno, estaba en oferta, aproveché que estaba muy buena oferta. La verdad me ahorré como unos 200 euros en el televisor. Bueno, no perdí la oportunidad y es genial porque parece que estás en el cine dentro del cuarto. Es bastante grande, es de 65 pulgadas. Ver películas ahí, amigos, es genial, de verdad. Además que nosotros no estamos muy bien de la vista así de lejos, entonces para leer los subtítulos pues nos queda súper genial. ¿Y quién de ustedes en Netflix coloca los subtítulos así, los más grandes? Bueno, Angie también exagera, sí. Es como la mitad de la pantalla los subtítulos. Bueno, pero es súper cómodo. No, de una vez te adelanto que solo voy a mostrar una gaveta de las de mi lado. ¿Sí? ¿Solo una? Sí, porque es que este es mi lado, al igual que el de la cama y el de la mesita. Sí, todo está partido a la mitad. Sí. Angie para el lado izquierdo, yo para el lado derecho. Igualmente con las gavetas de aquí, todas las del lado derecho es de Angie. Aunque ella tiene una aquí ocupada prácticamente con puras cosas de ella. La comparto, o sea, siempre yo tengo que sacrificar. No, bueno. Miren, hay un canal muy bueno en la televisión ahorita, miren. Gabriel Herrera, ¿qué tal? ¿Lo Véanlo. conocen? Véanlo, está muy cool. Miren, vamos a mostrarle un poco de mis gavetas. Por lo menos, la primera gaveta. Mi primera gaveta, tengo normalmente las cosas que utilizo a diario. Soy fan de los relojes, todos estos relojes más el que cargo puesto en este momento. Me gustan muchísimo, son los que más utilizo, es el negro y este que cargo puesto. Todos me los regaló Angie, porque sabe que me gustan los relojes, todos son parte de un regalo de ella. Tengo mi cartera por acá, tengo mis llaves, las llaves del carro, Venezuela libre siempre, ojalá pronto. Tengo mis lentes aquí de sol, tengo mis lentes de daltonismo, algunas llaves extras del carro. En la segunda gaveta, mi máquina de afeitar, medias de todos y las que no tienen par también. Aquí hay más medias y algunos interiores. Uf. Y aquí tenemos la parte más que todo del secador de cabello. La que dice que es mía. Exacto, porque miren, secador de cabello, plancha de peinar. Tú te secas más el pelo que yo. Bueno, y pero... yo casi no me
plancho. Miren, tenemos esto para quitar las pelusas y los pelos de Apolo, porque el que tendrá un put como él sabe cuánto botan pelo estos animalitos. Él se ve muy guapo ahí, pero bota pelo como para hacer una alfombra todos los días. ¿Verdad, papi? Apolo, mira. ¿Quieres galleta? Y obviamente aquí tengo que guardar lo que utilizo normalmente, mi gel. No es publicidad paga ni nada, pero es el que utilizo. Miren, ustedes me preguntan, ¿y nunca se te acaba? ¿Cómo lo consigues? Esto me los trajeron de Venezuela ya hace como 2 años y me trajeron como 3 de estos y solo he utilizado uno. Tan poquito utilizo. Angie está acomodando unas cositas para que se vea mejor. Que se cae, mira. Sí. Bueno, muéstranos pues, tu primera gaveta. No la abro, pues, para que vean cómo está. Bueno, esto no le puede faltar a ninguna mujer, un paquetito de colitas. Esto que actualmente estamos utilizando, están las dos, están las de Gabriel y las mías. Tengo maquillaje que no sé si le pasa a algunas mujeres que estén viendo este video, que es maquillaje que puede estar hasta caducado y que nunca usas, pero no vas a botar jamás. Maquillaje y cositas para las uñas. Las demás gavetas son ropa interior. No voy a hacer mucho hincapié. Y aquí abajo, cositas de invierno, calentadores, medias panties que no se usan durante todo el año. Y más que todo eso, un traje de baño por aquí, que tampoco se usa todo el año. Esta gaveta casi no la abro ni la uso. En mi mesita de noche suelo colocar todo aquello que no sé dónde meter, pues sí. Pero con esta cuarentena, pues me ha dado tiempo de arreglarla un poco. Pero igual sigo teniendo demasiadas cosas que no debería tener en una mesa de noche, por lo menos. Esto, bueno, esto más que todo es decorativo. También no sé qué hacer con ello. Me lo dieron en Disney. Las acuarelas que me llegaron hace poco de lo que pedimos en Amazon y todavía no he hecho el primer dibujo. Siempre tengo algo que hacer y pues pongo siempre las cosas que me gustan. Aceites esenciales que me gustan muchísimo para limpiar, para cuidarme, por salud, por todo. Mis cubitos Rubik, aquí que siempre meto cualquier cosa, lápices, cremas para el rostro, termito de agua no puede faltar, una foto con Gabo y... Eso es lo más guapo de esa mesita, miren eso, miren eso. Ah, qué bello. ¿Qué tenemos en la primera gaveta? Tenemos algunos lentes, chocolate oscuro, vitamina B12 para las personas que no comen carne como yo. La resolución de los cubitos Rubik no se me pueden perder. Tengo esto que extrañamente está aquí y es un cepillo de dientes nuevo, pero si no lo pongo aquí él se va a perder y está totalmente nuevo. Cocosete rico delicioso que los venezolanos que me vean sabrán qué es esto. Ya sé por qué faltaba un cocosete, lo tenía ya guardado ahí. Carcasas con las tarjetas de Venezuela para que no se pierdan. Aquí tengo algunas fotografías que me traje antes de emigrar, que para mí son importantísimas, son un tesoro. ¿Cuántos quieren ver esas fotografías? Un like para quienes quieran ver las fotografías. Si llegan a los 4000 likes, Angie tiene que mostrar las fotos. Y esto para cuando hace mucho sol, ponerme en la cara, es un gatito mío. Y poco más, de resto, más nada. Apolo está aquí acompañándonos haciendo el video. Él nunca está solo, él siempre quiere estar acompañado, no le gusta estar solo, miren eso. Bueno, segunda gaveta, accesorios, una cartuchera y medicinas, mis inhaladores, porque soy asmática y alérgica. Y más nada, puros accesorios de este lado. Más nada, no tengo tantos como otras mujeres tendrán. Y eso ha sido todo por mi lado, vamos por el de Gabriel. Bueno, ahora vamos con mi lado entonces. Yo aquí encima no tengo tantas cosas como tiene Angie, simplemente tengo mis perfumes que no utilizo porque como ella es alérgica a todo, casi que no me deja usar perfume. Pero mi perfume favorito es este, el 1 Million. Lo uso muy poco, miren, esto yo tengo con este perfume como no sé, como 3 años, porque casi no lo uso. Y antes, cuando éramos novios, yo creo que te regalaba uno anual. Sí, algo así, pero bueno, ahora no lo puedo usar porque vivimos juntos, nos casamos y pues... Está amarrado. Esta taza me la regaló un amigo, me gustó bastante. No tomo café, pero la utilizo para guardar unas cositas. Y tengo las monedas de varios países a los que hemos ido. Miren, tengo pesos mexicanos, tengo pesos chilenos, de varios países. No sé si tengo de Cuba también cuando fuimos a Cuba. Pero bueno, los guardo normalmente en esta taza para tener un bonito recuerdo. Y si visito otra vez el país, pues me las llevo. Tengo mi laptop. Miren, la primera gaveta, la verdad no tengo muchas cosas. Soy un hombre de tener pocas cosas. La verdad es que miren, tengo un tapaojos, pero más que todo lo uso en los vuelos a los que voy. Mis lentes, solo el estuche, porque los lentes los olvidé en el avión en mi último viaje y no los he podido buscar porque están en Lisboa. Tengo esta pulserita, la dejé de recuerdo, que fue cuando fui al Festival de Tacos en Ciudad de México. Ahorita esta última vez que fui, la conservo todavía. El adaptador que Apple creó para complicarnos más la vida, utilizar auriculares. Mis carcasas de los teléfonos, una que me regaló mi hermano, las que me he comprado, de Goku que no puede faltar, las tengo por aquí. Y más que todo tengo eso allí, no tengo muchas cosas. Y en esta segunda gaveta pues tengo la línea Telcel de México. Tengo todavía, miren, guardo todavía mi entrada a Teotihuacán cuando fui por primera vez. Y no sé por qué aún los guardo, pero como creo que es un bonito recuerdo, mi vuelo, mi boleto aéreo, mi primera vez en México, lo guardo todavía. Le tengo mucho cariño a ese país y a su gente. De verdad que me trataron súper
súper bien y creo que por eso conservo todavía esto, los tengo aquí. Tengo mi cargador de la laptop y tengo aquí el estuchito que uso para mis viajes, para guardar mis pasaportes, el dinero y todo eso. Tengo aquí. Más que todo tengo eso. Ah, bueno, y esto cuando hago ejercicio, que me pongo el teléfono aquí para escuchar música. Y ya, no tengo más nada acá. Bueno, Angie no quiere abrir su closet, pero yo sí voy a abrir el mío para que vean un poquito el desastre que tengo aquí. Esta es mi ropa, la que cuelgo, las chaquetas, las camisas y todo eso. Franelas, pantalones. Allí utilizo parte de mi closet para guardar cosas de la casa, por lo menos los cubrecamas y todo eso, sábanas, toallas, este tipo de cosas. Mis zapatos los tengo ahí abajo. Y más o menos algo así está de aquí al otro lado del de Angie, pero ella no lo quiere mostrar, así lo tendrá de full. No. Miren, lo abrió. No. Miren, lo abrió. Pero bueno, ahí ven un poquito, miren. Ahí tiene un poquito el desastre, lo pueden ver allí. Aquí no se oculta nada. Es que está todo mal doblado, me da pena. Bueno, les queremos mostrar algo particular que tiene esta cama. Miren lo que hace esta cama. Para ver películas está genial. O para un enfermo. O para un enfermo también, que es la realidad. Yo creo que es para eso. Para eso. Miren, se levanta esta parte aquí, puedes levantar hasta las piernas aquí, levantas el espaldar acá. Y para ver películas está súper bien, está súper genial. Así se va levantando por si hay que acostar a alguna personita enferma o algo así. Ahí tienen que sentar a algún viejito. Yo supongo que será por esto, porque la dueña de este apartamento es una señora muy muy viejita. No sé si lo habrá pensado por eso, pero está súper genial. Bueno, vayamos entonces a la sala, pero antes de llegar a la sala tenemos que pasar por otras cositas que les vamos a ir mostrando. Bueno, y ahora pasamos al baño. Obviamente el apartamento tiene baño, está aquí dentro de la habitación. Es bastante pequeño, no es tan grande. Tiene su sanitario, tiene el bidet, que si no saben qué es bidet, a lo mejor en algunos países que me ven esto no lo utilizan. Tengo un video acerca de eso, curiosidades que hay en unos países que no hay en otros, y esto era una de ellas. Tenemos aquí una pequeña bañera que sirve de bañera y de ducha. Tienes allí. Aquí tenemos las cositas con que nos bañamos y nos lavamos el cabello y todo eso. El lavamanos, las cositas de Angie, todo este mueble son cosas de Angie prácticamente. Aquí estoy yo. Y más que todo, esto es el baño, no es muy grande. Y aquí tenemos a Angie que nos va a llevar a otra parte de la casa. Bueno, y saliendo de la habitación nos encontramos con la despensa, que Angie nos va a hacer el recorrido, explicarnos cómo es todo. Bueno, antes de explicarles, quiero decirles que lo que les voy a decir en este momento es mi forma de organizar la despensa. Si por favor ustedes tienen alguna manera mejor de hacerla, déjenlo en los comentarios. Dejamos en la parte de abajo todo lo que no se ha abierto, o sea, todo lo que está nuevo, y arriba lo que está abierto. ¿Por qué? Porque si nosotros conseguimos algo que está en rebaja y vale la pena comprar, compramos dos y guardamos. Pero nos pasaba anteriormente que abríamos dos salsas de tomate o dos mayonesas y no se puede así. Entonces dejamos arriba todo lo que está abierto, abajo todo lo que está cerrado, por lo que si necesito algo, primero lo busco aquí, si no está, abro uno nuevo. Miren a Paul, viendo todo. Él está buscando sus galletas porque aquí es que se guardan sus galletitas. ¿Quieres galletas? Bueno, vamos a darle galletas. Sentado. La pata. Buen perrito. Listo, ya es feliz. Bueno, como aquí están las galletitas de Apolo, este lado casi todo es de él, porque están las cosas para pasearlo, las bolsitas de él para recoger sus cositas, y aquí tenemos todas las cositas de él para sus cuidados, porque es muy delicado. En esta parte de arriba tenemos enlatados y más comida cerrada. Nutella, no puede faltar la Nutella de esta casa. Sí, a nosotros nos encantan los platanitos o plátano macho, plátano pan, no sé cómo le digan ustedes o cómo lo conozcan, tipo así frito, salgado, así, salado, perdón. Y tenemos de eso mismo aquí, porque Gabo para hacer dieta o para no hacer dieta le encanta el plátano, pero hay un problema, que hay que comprarlo como con un mes de anticipación para que te puedas comer el primero. Así que siempre los tenemos aquí para no tenerlos en la cocina, porque dicen supuestamente que en la oscuridad se hacen más rápido. Y fíjense cuánto nos gustan los plátanos así salados, que compramos la caja entera y la abrimos así como que si estuviese en el supermercado para tenerla como más a la mano. Aquí en esta parte tenemos ropa de invierno, gorritos y traje de baño, cosas de jean también, y en la parte de abajo cosas de limpieza, y esto no lo van a creer, pero son puras bolsas del súper. Bueno, y ahora vamos a entrar a la parte de la casa que normalmente no utilizamos mucho, pero que actualmente no salimos de aquí por el tema de que, bueno, ahora nuestra casa se ha convertido en nuestro lugar de trabajo. Esta es nuestra sala, pero también nuestro lugar de trabajo. Tenemos, bueno, nada más llegando podemos ver un mueble acá que es bastante grande, pero bastante cómodo también, porque además de ser un mueble, es un sofá cama. Entonces cuando tenemos alguna visita así de improviso, simplemente miren, agarramos acá, abrimos aquí con Apolo el permiso se de monta. Apolo y subimos aquí y listo. Tenemos una cama para invitados, así que bueno, tenemos un segundo cuarto, una segunda habitación
para la visita, para un fin de semana, alguna cosa. Y bueno, se guarda súper rápido. Simplemente se baja aquí, se guarda esto y listo, tenemos la sala ya despejada. Bueno, aquí tenemos un pequeño mueble que es donde guardamos muchísimas cosas. Tenemos este televisor pequeño que normalmente no lo utilizamos porque tenemos el grande del cuarto, pero ahora que estamos trabajando aquí, porque ya les voy a mostrar este espacio de trabajo, como que nos hace falta un televisor para ir viendo alguna serie, alguna cosa mientras editamos algún video. En las cosas que guardamos aquí en este mueble, pues bueno, aquí tenemos algunas cosas que por ejemplo son los títulos de graduación, tenemos algunos papeles de aquí de Portugal. Aquí tenemos varias gaveticas que por ejemplo esta primera normalmente la uso para guardar herramientas, este tipo de cosas, cintas plásticas, llaves, todo ese tipo de cosas, linterna, o sea, tenemos esas cosas aquí. Aquí cosas que Angie va acumulando para llevar a Venezuela, para regalar a sus primos, a sus hermanitos, a todo. Aquí tenemos otra gaveta con medicamentos, no puede faltar en la casa. Y aquí en esta última parte normalmente guardo los accesorios de las cámaras, power banks, estos adaptadores que es cuando vamos a Venezuela poder utilizar las cosas de aquí de Europa en Venezuela o en cualquier parte de Latinoamérica que utilice este tipo de conector. Y aquí al contrario tenemos conectores para poder utilizar cosas de allá aquí en Europa con este tipo de conexión. Tenemos, como les dije, power banks, tenemos los cargadores de las cámaras, baterías extra. En esta otra parte pues más cosas, más papeles, siempre hay muchísimas cosas. Y bueno, aquí de adorno tenemos por ejemplo las piedras, que Angie es fanática de las piedras. Tenemos a un mini Apolo aquí en cristal, muy bonitico. Tenemos un portarretrato con una foto nuestra, obviamente. Y por aquí tenemos otra foto de mi cuñada, Angie, la hermanita de Angie, muy linda y muy bonita. Como saben, esto de la cuarentena pues no nos permite salir a hacer nuestro trabajo fuera de casa y pues decidimos armar nuestro trabajo en casa. Y puse este escritorio que lo tenía antes dentro del cuarto. Mi idea es poner un escritorio mucho más grande porque este es bastante pequeño. Quiero poner uno que de largo a largo en esta ventana para que cuando Angie esté trabajando en la computadora yo poder trabajar al mismo tiempo a su lado en mi laptop. Entonces bueno, necesitamos un escritorio más grande, pero como todo está cerrado pues tenemos que esperar. Bueno, y lo que tenemos aquí en nuestra oficina es básicamente la computadora. Tenemos un micrófono para grabar ciertas cosas que necesitamos como más profesional, la grabamos con este micrófono que es muy bueno. Tengo aquí mi hermosa placa que también les pertenece a ustedes, ahí estoy yo reflejado. Hola, ¿cómo están? Aquí tenemos una pequeña lamparita que me sirve de apoyo, algunos cactus que tenemos aquí, que es la único que no se seca aquí en la casa, todo se nos seca, las matas. Miren por ejemplo esta otra, cuando llegamos de viaje pues esto se murió y todavía vive parte de la mata, pero bueno, estamos a esperas de que sobreviva. Tenemos aquí algunos libros, este de mapas que a Angie le encantó, después se los mostrará a ella. Y dentro de las gavetas, vamos a ver qué tenemos dentro de las gavetas del escritorio. Miren, aquí tenemos hojas de reciclaje, hojas blancas, algunas libretas donde anoto mis cosas. Angie siempre tiene dulces, miren esto es de Angie, esto no es mío, siempre los tiene. Tenemos aquí algunos bolígrafos, mis tarjetas de memoria algunas, cables para cargar el teclado, el mouse, todo eso. Bueno, en esta otra gaveta tenemos más cositas tecnológicas. Por ejemplo, tenemos nuestras cámaras, nuestras otras cámaras, esta de acción. Tengo mi G7X que la tengo aquí adentro, que es la que utilizaba mucho en el canal. Un lente de mi cámara actual. Tengo un teléfono acá que ya no utilizamos. Un disco externo, mi adaptador de la laptop. Tengo aquí el protector de mi lente que estoy utilizando en este momento. En la gaveta de abajo tenemos, vamos a ver, más cables. Tenemos un pequeño ventilador de puerto USB, una cornetica aquí para cuando estamos por allí. Tenemos auriculares que a lo largo de nuestros viajes hemos acumulado que nos los dan en el avión. Unos lentes espías para grabar cosas sin que nos vean. Y para decorar las paredes nos hemos traído este cuadro del cuarto porque lo teníamos en la cabecera de la cama. Pasamos más tiempo en la sala que en el cuarto. Y este cuadro lo hizo mi mamá, lo hizo el año pasado cuando vino de visita acá a Portugal. Y también me hizo este. Primero me hizo este, fue este el primero que le pedí, luego me hizo aquel. Y también lo hizo el año pasado. Y bueno amigos, este ha sido el recorrido por nuestra casa. Espero que les haya gustado. Es nuestra humilde pequeña casa. Esperamos que les haya gustado muchísimo el tour y quisiéramos saber en los comentarios si hubiese algo que ustedes cambiarían, porque obviamente estamos abiertos pues a las sugerencias. Claro. Si algo, un color en la pared, cambiaría esto para allá. Ah, algo que no les dijimos porque no teníamos mesa del comedor, creo que se dieron cuenta, es por el espacio. La verdad es que había una mesa de comedor aquí, pero era muy estrambótica, era demasiado grande. No la necesitábamos de verdad y lo que hice fue desarmarla y guardarla debajo de la cama. Entonces quedaron las 4 sillas del comedor y estas dos
que estoy utilizando ahora como silla del escritorio y una que tengo por allá por si acaso me hace falta. Y bueno, más que todo es eso. Espero que bueno, que les haya gustado, como ya les dijimos. Si no nos siguen por nuestra cuenta de Instagram, les invitamos a seguirnos. Lo van a tener en la descripción del video, el enlace directo. Mi Instagram es Gabriel Herrera _. Y el mío, Angeliana acá. También les invito a suscribirse al canal si aún no lo están. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También van a tener en la descripción del video el canal de Angie para que la sigan. Ella también sube contenido muy interesante. Así que amigos, desde aquí, desde nuestro hogar les decimos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.